Me llamo Peter Joseph, vivo en Brooklyn, Nueva York, tengo 31 años, soy creador de films independiente y supongo que el fundador de una organización llamada el Movimiento Zeitgeist. En cuanto a mi trasfondo, nací en lo que considero ser una familia de clase media. Mi padre es un empleado de correos retirado, mi madre es una empleada de protección de menores retirada. De hecho, muchas de mis inclinaciones sociales pueden venir, creo, de la experiencia que tuve al oír las historias que contaba mi madre. Comencé a interesarme por la música por los 8 o 9 años. Me enamoré de la percusión, la batería y el ritmo. Tuve la suerte de que me aceptaran en una escuela de Carolina del Norte, una escuela de bellas artes en una universidad, que me permitió crecer con una educación muy diferente de la que creo recibe la mayoría en un pueblo rural de un lugar sureño como Carolina del Norte. Y estuve expuesto a muchas culturas, distintos intereses, muchas cosas que no encontrarías en una escuela secundaria del sur. Estuve expuesto a una gran variedad de gente, artística y creativa específicamente, la cual creo dejó una huella en mí y hoy día continúo esas tendencias. La música y la percusión forman parte de mi identidad. La gente me dice, bueno, trabajas con esa organización social, pero aún así eres solo un músico, ya sabes, solo un músico. Esta tendencia a las credenciales se da mucho con cualquiera que hable de los asuntos que tratamos en el movimiento o de lo que se ha dicho en las películas. Y también podemos hablar un poco de ello después. Pero lo que me gustaría decir es que veo la música ahora como una forma de meditación. Es una vía de escape que mantiene mi equilibrio. Así que continúo practicando de una forma muy personal. Ya no es que salga mucho a interpretar. Ya no tengo tiempo. Después del segundo año dejé la universidad al darme cuenta de que la deuda que estaba acumulando no merecía la pena en absoluto. Incluso entonces sabía que algo iba mal con ir a la escuela y contraer una deuda ridícula entre 80 y 100 mil dólares para que luego te lancen al mercado laboral automáticamente en posición de servidumbre por contrato, por así decirlo, teniendo que entregarte al sistema automáticamente por la gran deuda que has contraído. En principio quería ser un solista clásico de marimba. Una idea ridícula si lo pienso ahora, pero todos tenemos nuestros momentos de ingenuidad al crecer. Cuando la música se convirtió en una decisión difícil para mí, como carrera profesional, comencé con la edición de video y conseguí un trabajo en Nueva York y muchos trabajos en Nueva York editando varios videos de forma independiente, rodando y cualquier cosa relacionada al cine. Tienes que hacer lo que te dé dinero en esta sociedad y como no pude encontrar un puesto rentable como músico, acabé en la publicidad. Siempre he tenido problemas con gente diciéndome lo que tengo que hacer en el trabajo. No me gusta la publicidad, obviamente. La manipulación absurda de la percepción de la gente para que las empresas puedan vender su basura. Así que comencé a buscar trabajo en finanzas. Empecé a hacer day trading, instrucción en patrones. Tuve cierto éxito, nunca tuve el gran capital base que ha de tenerse. Pero saqué algo de dinero del mercado y seguí haciéndolo de vez en cuando durante muchísimos años. Ya no lo hago porque aborrezco el sistema de mercado. Lo justificaba diciéndome que era el único trabajo que podía conseguir, que no tuviera jefes ni clientes, así que representaba libertad para mí. Por supuesto, comerciar en el mercado de valores tiene absolutamente ninguna relevancia social, no contribuye absolutamente nada a la sociedad. Volar Wall Street por los aires mañana mismo no haría ninguna maldita diferencia en lo que refiere al orden natural de las cosas en el planeta. Así que en esa etapa de mi vida solo quería una forma de escapar, no quería seguir lidiando con ser un esclavo del sistema corporativo. Así que, de todas maneras, así fue como comencé a investigar la economía. Y como estoy seguro de que tiene más preguntas al respecto, lo dejaré hasta ahí. Zeitgeist comenzó como una función pública, un intento de concepto vodevilesco. Lo que hice fue instalar dos pantallas y en el centro tenía una gran estructura de percusión donde interpretaba
con los videos que había en las dos pantallas. Usé parte de los instrumentales que ves aquí. En realidad ya he vendido la mayoría, pero de todas formas creo que puedo darte unas fotografías. Solo se sacaron unas pocas en el acontecimiento original, aunque no lo creas. Ojalá hubiera documentado, porque la gente sigue preguntándome al respecto. Pero de todas maneras, todo empezó como una obra creativa, como variante de un concepto vaudevilesco temprano. Película y música en directo, función en directo. Y una vez que acabó, era un evento gratuito, creo que actué 6 noches. Y la gente vino, lo publicité como loco, gasté miles y miles de dólares. Ante todo lo hice porque había estado atrapado en la realidad corporativa y quería hacer algo para mí, para hacerme sentir mejor sobre un mundo que se iba a la mierda, básicamente. Un mundo dominado por las finanzas, un mundo enfermo y falseado a través de procesos religiosos y oligarquías financieras. Fue solo un gesto colérico de hecho, pero solemne. Nunca creí que fuera a convertirse en tal cosa, en absoluto. Una vez que terminó me encontré aún más endeudado y usé obras sobre las que, por cierto, no tenía derechos. No compensé ninguno de estos aspectos, pero dada la naturaleza de Internet, lo subí a la red para ver lo que ocurría. Quizá a alguien le gustaba y lo descargaba y así podría ver la reacción, lo que sea. Lo que ocurrió me dejó alucinado. Lo publiqué en una página web y de ahí ocurrió una reacción en cadena. El resto es historia, ni siquiera yo podría decirte cómo se desarrolló. Solo sé que me enteré de que recibía una cantidad tremenda de visitas y que se hablaba mucho de ello. Así que creé una página web, saigaismovie.com, y la dejé gratis ahí hasta que me di cuenta de que la gente la quería en DVD, así que pensé que debía intentarlo. Así que me metí a la fuerza en la difícil posición de conseguir el permiso de todos los participantes, lo cual fue muy difícil, por cierto, ya que todos veían el potencial de dinero, ya que era una película de Internet con millones de visitas. Así que tuve que pagar mucho dinero a varias personas para ponerlo en marcha. Pero también hubo gente que se contentó con ver esta información al público, gente a la que no le molestaba que hiciera lo que yo llamo la distribución no comercial. Un DVD por $5 para poder publicarlo de alguna forma. Luego recibí un email de una organización llamada The Artivist Film Festival y para mi asombro ellos querían mostrar la película en su festival, el cual tenía mucho público con todas las entradas vendidas. Para entonces todo esto seguía desconcertándome. Esta es la misma organización que mostró Zeitgeist Addendum el año siguiente. El mundo de la publicidad y la media suele usarse para mantenernos estúpidos, más que para ningún otro propósito, en mi opinión. Como suelo decir, el arte sin conciencia no tiene sentido, y creo que la acción sin conciencia es inútil. Así que creo que es genial tener un festival que represente este tipo de ideas. En lo que respecta a la película en sí, supongo que solo puedo decir que su único propósito es que la gente comience a mirar a las causas fundamentales de todos los problemas que vemos en la sociedad. Así que ese es un resumen de lo ocurrido. El movimiento Zeitgeist fue una decisión muy difícil para mí. Podría haberme limitado a hacer Zeitgeist Addendum como hacen otros cineastas con conciencia social. O sea, podría haber dicho, oh, bueno, aquí está todo esto. Aquí tienen un montón de problemas y también unas posibles soluciones. Acepten lo que quieran, déjense llevar y ver lo que pasa. No tenía para nada claro si poner al final únete al movimiento www.thezeitgeistmovement.com. And 6. Join the movement. Go to thezeitgeistmovement.com and help us create the largest mass movement for social change the world has ever seen. Sabía que en cuanto se convirtiese en algo más que en un fenómeno cinematográfico, mi vida seguramente cambiaría dramáticamente y así ha sido. Zeitgeist Addendum surgió como resultado de los emails de la gente diciendo, bueno, ¿y qué hacemos con todos estos problemas culturales? ¿Qué hacemos con un sistema bancario corrupto? ¿Qué hacemos con la gente encerrada en la programación social del sistema establecido, por así decirlo? Yo considero que los procesos de pensamiento y la mente son un programa. Considero que la sociedad en sí misma es un programa en ejecución. Y la programación encierra a la gente en puntos de vista específicos. ¿Cómo resolvemos esos problemas?
¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Y Zeitgeist Addendum fue un intento de responder a esas preguntas. Una vez publicado Zeitgeist 1, cayó en manos de Jack y Roxanne. Tras leer el libro de Jack que ellos me enviaron, me di cuenta de que se trataba de información vital. Me di cuenta de que incluso yo estaba equivocado en muchos asuntos que necesitaban corregirse. Y para que la sociedad sea una, tenemos que pensar en los problemas fundamentales. Aunque esto ya lo intentaba en parte, aunque tenía esta noción, no enfoqué en el concepto hasta que conocí a Jack Fresco. Es como si todas esas cosas de las que tenía ciertas sospechas, la experiencia vital de Jack, de la que tanto hemos hablado, me centró en la dirección adecuada, en mi opinión. Así que hice toda una sección en Zeitgeist Addendum que trataba de él, y así empezó todo. Todo el que decide enfrentarse a la ortodoxia establecida, o formas tradicionales de ver el mundo, por no hablar del sistema en el que vivimos, debe prepararse para vehementes ataques. Lo sé muy bien. Si miramos a la historia de todo el que ha decidido enfrentarse al sistema establecido, es una historia muy oscura. Hay un gran número de gente que sabe que algo anda mal, pero no entienden la fuente de este mal, porque están en el molde del adoctrinamiento. Sócrates nunca especuló acerca de la esclavitud que existía en sus tiempos. Para él eso era normal. Lo mismo ocurre con cualquier filósofo o político que haya existido, ya sea Karl Marx o Platón. Están encerrados en un paradigma establecido y sus procesos de pensamiento no pueden ir más allá. Y eso probablemente me incluye a mí mismo. La gente está encerrada en un cubo. Pueden ver el cubo a su alrededor, ver las goteras, los agujeros y las grietas, y se acercan a ellas para repararlas, para intentar remendar los agujeros. Pero no se paran a pensar en que quizá hay algo mal con el cubo en sí mismo. Quizá la integridad del cubo en el que viven es inherentemente inválida, inherentemente vacío. El sistema económico en el que vivimos es un paradigma parasitario que solo puede llevar a la autodestrucción. Pero la gente no ve eso. Así que cuando atacas el sistema económico por lo que es en realidad, todos se ponen agresivos. Todos dicen, bueno, espera un momento, este es el mundo en el que todos vivimos. Vivimos en un mundo basado en el lucro, un mundo de trabajo por ingresos, consumo cíclico. Estamos acostumbrados. Comprendemos que tenemos una división de clases, ya sabes, sueltan todo lo de la naturaleza humana, sueltan cualquier cosa para que parezca que forma parte del orden natural de la realidad, cuando en realidad no es así. Si tuviera que resumir los ataques que normalmente recibo yo mismo y la gente con la que trabajo, lo primero sería el credencialismo. El credencialismo es un término o una notación para la clerecia del saber. Ahora bien, tengamos en cuenta que esto tiene grados de relevancia. Obviamente, no ir a un doctor, si puedo evitarlo, que no tiene ni una sola credencial en la operación que pueda necesitar. Requieren de la instrucción y la experiencia para ello. Pero en lo que se refiere al otro lado del espectro, en lo que se refiere al simple análisis de información, en lo que se refiere a la historia, en lo que se refiere a la economía, ya que es un sistema artificial, y no tiene base en ninguna otra cosa en funcionamientos generales, no se basa en las leyes de la física, en ninguna ley científica relacionada con el funcionamiento planetario. Entonces, de repente, especular acerca de lo que ello significa para la sociedad cobra mucha importancia. Es un cuchillo de doble filo obtener un máster, licenciatura o doctorado en un ámbito particular, porque piensa en lo que hace realmente. Recorres un currículum totalmente establecido para ti por las instituciones que han existido anteriormente. En lo referente a asuntos sociales, en lo que hay mucho desacuerdo subjetivo, pierdes objetividad en ese sentido, porque te adoctrinan literalmente en las creencias que se te presentan. Obtener un título de economía, que probablemente sea lo más inútil que puedes hacer, significa estar totalmente adoctrinado en la idea de que lo que estás estudiando es realmente una ciencia que tiene alguna relevancia. Así que cuando recibo emails de titulados en economía que intentan desacreditar lo que decimos, para mí queda claro que la razón de su objeción es en realidad emocional, no es un aspecto objetivo. Han culminado una identidad para sí mismos debido a su sistema de creencias, y arrebatarles eso, desacreditar sus ideas acerca de la economía, significa quitarles su identidad.
Es fácil señalar que algunas de las grandes mentes que nos han dado algunos de los inventos más poderosos de nuestro mundo han venido de instituciones fuera del sistema establecido. Han trabajado por su cuenta, han hecho sus propios estudios, han guiado su propia dirección a la información, no se sentaron en una clase y recibieron la información de memoria, ni siguieron los procesos paulatinos que el sistema establecido dicta, ni obtuvieron su diploma y título y dijeron, hey, ya soy un experto en tal campo. Las mentes más grandes y las contribuciones más tremendas vienen de los que piensan fuera del cubo. Ni siquiera tengo por qué poner ejemplos de ello para que quede claro. Así que, volviendo a mi punto, en lo que se refiere a la teoría social, al credencialismo, no le doy importancia alguna. El sistema académico es dañino para el progreso social. Otra forma de ataque viene de los matices culturales, de la programación social, a lo que llamamos los guardianes del status quo. Gente que sufre en el sistema como cualquier otro, pero con una identificación social muy potente, están tan encerrados en el molde que se indignan al pensar que lo que viven está en realidad equivocado, paradójicamente. Oigo esto a todas horas. Los autoguardianes del status quo están iniciados en religión, en economía, iniciados en la ilusión de democracia que vemos a lo largo del mundo, iniciados en los varios ismos tan inútiles, capitalismo, comunismo, fascismo, socialismo. Está la clerecía del sistema monetario, los capitalistas, por así decirlo. Puedes usar esa retórica, pero yo no uso esa palabra, no tiene significado. Yo uso la palabra monetarismo. La pretensión de la adquisición de dinero se basa en ventaja diferencial, la cual se basa en deshonestidad y punto. Y luego está la clerecía de conceptos religiosos, identificación religiosa, y la idea de que de alguna forma ya lo sabemos todos y que existe un Dios que nos mira por encima del hombro y lo controla todo. Ni siquiera me adentraré en las paradojas que surgen de esa noción tan estrecha. Así que, en otras palabras, el mayor impedimento para la evolución del pensamiento humano es romper tus propios condicionamientos. Es muy, muy difícil superar elementos emocionales que se han arraigado tan profundamente en ti que tienes una reacción inmediata de sufrimiento y dolor cuando cualquiera de estas cosas interfiere en ello. Es un problema muy complejo. Pero lo diré de nuevo, tenemos que aprender a identificar y romper nuestro propio condicionamiento si pretendemos avanzar en absoluto como una civilización. Solo presenté mi nombre, ya que quería proteger a mis amigos y familia de la asociación. Y la gente me dice, bueno, deberías hacerte público sin esconder nada si vas a hablar de estas cosas. Debes estar preparado para lidiar con todo esto y lo que tú mismo has montado. Me enviaron un email que decía eso, criticándome por no hacer público mi apellido. Y pensé, ¿sabes qué? Cualquiera que diga eso, lo que dice en realidad es que Martin Luther King merecía morir. O que Gandhi merecía morir por darse a conocer. Ha recibido varias amenazas de muerte de comunidades religiosas. Vivimos en una cultura de mierda y enferma. De verdad, la sociedad está mentalmente enferma. Ser normal significa estar jodido en esta cultura. Así que, ya sabes, mi nombre es Peter Joseph. ¿En qué punto mi identidad se convierte transparente por completo? ¿Debería dar a la gente mi número de seguro social? ¿Debería darle mi declaración de impuestos? Y solo por decir algo, mucha gente a lo largo de la historia ha usado su primer y segundo nombre, excluyendo su apellido de la comunicación general en su sociedad, al igual que gente que suele usar su segundo nombre y apellido. Aquellos que tienen algo en mi contra por las cosas que digo, quieren encontrar cualquier cosa que pueda hacer parecer que escondo algo o que tengo motivos ulteriores. Y lo esperaba. Pero en realidad no importa, para mí no significa nada. Uso Peter Joseph, la gente puede llamarme como le guste. Interactúo constantemente, exponiéndome, no tengo nada que esconder. E incluso si alguien descubre mi identidad real, dónde vivo, quiénes son mis padres y quiénes son mis amigos y demás, no va a cambiar nada en absoluto. La triste realidad es que se me ha dado un título polémico y la gente de educación más tradicional tiene muchos problemas conmigo. Y no me gusta ver a otra gente sufrir por lo que yo hago. Pero la mayoría de mis amigos y familia son conscientes de ello y lo aceptan. Así que es solo algo con lo que tengo que lidiar. Quien quiera que piense que hago esto por razones de notoriedad o monetarias o cualquier otra cosa de interés propio, tiene mucho que aprender. Para empezar, manejo la página del movimiento y el movimiento en sí mismo en déficit.
Pago a la gente por operar y programar cosas. Tengo muchos voluntarios a los que les debo mucho. Pero para hacer las cosas rápido, frecuentemente tengo que recurrir a trabajadores de las industrias. Para ello vendo camisetas. Es lo único que vendo comisionado al movimiento. En lo que respecta a las ventas de DVDs, si la gente no puede respetar que cobre $5 por DVDs que podrían costar $20 y por cuya creación gasté mucho dinero, obviamente las ventas de los DVDs son parte de mis ingresos. Quiero decir, no lo hago por beneficio. O sea, que el dinero va directamente a otros proyectos y así ha sido. De hecho, he dejado de vender a mayoristas porque la gente compraba los discos en grandes cantidades a $2 el disco y los volvía a vender a $20 por internet. Es muy frustrante. Me he perjudicado mucho financieramente debido a esto. El doble estándar me fascina bastante. Todas esas organizaciones sociales que toman millones de dólares de donaciones y venden toneladas de basura y de repente nos atacan porque vendemos algo, ya que de hecho nuestro interés es eliminar el paradigma monetario por completo. Lo siento, tenemos que hacer algo para sobrevivir. Así que, para dejar claras las cosas, el movimiento Zeitgeist se basa en dar la información libremente. Pongo todas mis películas gratis y permito su descarga gratis. Quien quiera echarme una mano comprando un DVD de $5, por el que bien podrían pagar 20, eso ayuda, pero no lo promuevo. Continuaré trabajando en publicidad o donde tenga que hacerlo para continuar las cosas sin descuidar la integridad del movimiento en sí, yendo por la vía de no beneficiarse. El único momento en el que pediremos donaciones como movimiento será cuando tengamos un proyecto tan grande que necesite avanzar. Ahora no tenemos proyectos de esa índole. Estamos en un periodo de acumular gente y de modernizar nuestra funcionalidad. Si lees de economía, te lo presentan como si fuera una ciencia. He leído cuidadosamente mucho de los currículums de los estudiantes de Harvard con licenciatura y máster que deberían leer en su título de economía. La economía no es una ciencia, es una invención, es un engaño. Es curioso, en los libros de economía de gráficas y cuadros, complejas y nobles ecuaciones, todo es un engaño. No tiene relación alguna con el orden natural de las cosas. Se basa en una forma tradicional de orientar la producción y la distribución. Y hemos creado una estructura gigantesca que parece darle validez. En realidad, nadie necesita saber nada de la economía, aparte de que todo el sistema económico global se basa en el consumo de la gente constantemente, sin tener en cuenta el estado de los asuntos en el orden natural de la energía, materias planetarios y demás. Se trata de consumismo ciego y estrecho de miras, sin atención alguna al medio ambiente. Debemos reconocer que todos somos científicos y todos tenemos que empezar a pensar de manera científica, lo cual la mayoría hacemos hasta cierto punto. Incluso los individuos de mentalidad más religiosa usan ciencia a todas horas, cuando evalúan si comprar un coche, cuando evalúan su vida en general, la usan constantemente. Todos nosotros somos científicos. Ese es el descubrimiento, la epifanía que ha de divulgarse. La ciencia no es fría ni desalmada. Es lo que nos ha dado todo lo que abarca nuestro bienestar. Ahora, podemos discutir de filosofía, pero para mí, cualquier forma de filosofía, cualquier forma de noción de moralidad, no tiene ningún sentido a menos que surja del mundo natural, usando el análisis conocido como el método científico. No hacen más que aburrirme las disposiciones filosóficas y pasatiempos verbales, que no hacen nada en absoluto. La religión es un pasatiempo verbal. Una de las estafas más antiguas del sistema consiste en dar religión al pueblo, para que sientan que algo positivo les espera, mientras sufren a causa de la evolución perpetua
constante y oligárquica que ha surgido desde la sociedad de cazadores y recolectores. Cuando culminamos la agricultura, lo alteramos todo. Creamos estratificación social, empezamos a controlar el entorno. Antes de la revolución neolítica, como ha sido bien documentado por antropólogos, en el planeta había un equilibrio natural. La población estaba equilibrada porque solo podíamos tener lo que la Tierra nos daba de manera natural. Cuando empezamos a controlar el planeta a través de la agricultura, y ahora a través de muchas otras formas, comenzamos a crear desequilibrio, empezamos a crear suministros desiguales, empezamos a generar escasez deliberadamente, por autopreservación y beneficio propio. Así que mientras la sociedad se hacía más y más desequilibrada, mientras la propiedad surgía como concepto, mientras los grandes piratas comenzaban a navegar los océanos, trayendo mercancías a diferentes continentes, a diferentes reinos, creando estructuras de poder, de recursos, se utilizaron ciertas herramientas para controlar a la humanidad, para mantener a aquellos que no se merecen el derecho a la vida o a los frutos, para mantener la escasez. Se les dieron varias herramientas para someterlos. La religión es una de las herramientas más antiguas para someter a las masas. Por cierto, no digo que este sea el origen de la religión. Ese es un tema totalmente diferente, si quieres hablar de ello, porque lo cubrí en la primera parte de la película. Solo hablo del uso político de la religión que sigue hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces se oye al presidente de los Estados Unidos decir, Dios bendiga a América? Qué cosa tan ofensiva e insultante que decir al pueblo estadounidense. Primero que todo, es ofensivo para todos los demás países del mundo. ¿Por qué Dios iba a bendecir solo a Estados Unidos? Dios bendeciría al planeta si viviéramos en una sociedad más sana. Si hubiera un Dios, por supuesto. De todos modos, ni siquiera voy a salir por esa tangente. La religión para mí tiene dos caras. Por un lado está el dogma, el adoctrinamiento. Hay resurrecciones y todas las nociones fantásticas que existen en sus libros literarios. Por otro lado, hay una disposición filosófica brillante. Resulta que muchas de las cosas que el personaje de Jesús ha afirmado me encantan. Veo nociones bellas en casi todas las figuras religiosas más importantes. Hay valores probados con el tiempo en el pensamiento religioso a los que debemos adherirnos. Algunas de las personas más brillantes y hermosas que he conocido son de hecho cristianos, o musulmanes, o hindús, o judíos. Saben dónde marcar la línea, dónde parar en el fanatismo, porque ahí es donde llega el peligro de la religión. Una vez que crees algo de una forma tan dogmática como para decir, Jesús existió, así es, cualquiera que diga lo contrario es mi enemigo, entonces tienes una grave neurosis con la que lidiar. No importa si Jesús existió o no. Creo que Jack Fresco lo expresó mejor en una entrevista con Larry King. Cuando Larry King le preguntó, ¿qué piensa usted del cristianismo? Él dijo, creo que es genial, ¿cuándo lo van a poner en práctica? Así que mi disposición religiosa es que deseo que los que tienen tendencias religiosas profundicen de verdad en sus creencias y se pregunten, ¿qué es lo que realmente usan de su religión? ¿Qué hay de las nociones de reciprocidad que pueden encontrarse en todas las religiones, que podemos ver materializarse en el comportamiento de la mayoría? La regla de oro y todas esas cosas que existen en todas las religiones. Creo que tenemos una lista de estos valores en un PDF de la guía de orientación del movimiento Zeitgeist. Si analizas estas ideas, nadie las pone en práctica. Al final, mi actitud con la religión es muy simple. No son más que un montón de historias, son alegorías con significado, la interpretación las distorsiona, porque esa es la naturaleza de la semántica, pero no quiero descartar la religión. No creo que la religión debería prohibirse o algo así. Creo que debe entenderse como lo que es. El problema de la humanidad es que estamos separados. Hay demasiadas ideologías y no se basan en nada tangible. Quiero dejarlo muy claro. Todas las religiones ortodoxas, al menos las occidentales, aunque puede haber ciertos elementos del hinduismo y del budismo que sean una excepción, pero digamos que para mí el sistema de creencias judeo-cristiano-islámico no es diferente de los sismos, de las asociaciones nacionales que vemos en la esfera política, o sea, comunismo, socialismo, el fascismo y capitalismo.
Estas son ideas creadas sin relación a la naturaleza en absoluto. En otras palabras, no tienen absolutamente ninguna relación con la capacidad de carga de la Tierra, con nuestra capacidad para mantenernos, con nuestra capacidad de producir, con los métodos de producción, con los métodos de distribución, ni con la manera de orientar la sociedad, mantenernos vivos y sanos y prosperar para la mejora de lo que considero como el organismo humano, como un único organismo. Ninguna de esas creencias tiene nada que ver con lo dicho. Y para mí ese es un problema. Por ejemplo, la Iglesia Católica y muchas otras religiones que se alimentan de las ideologías del Antiguo Testamento defienden la ilusión de que podemos procrear constantemente y todos estaremos bien. Dios cuidará de todo el mundo. Ahora mismo, con el futuro, con la energía establecida, el futuro y la forma en que nos orientamos en el planeta hacia el agotamiento, no voy a tener hijos. Aunque trato de ser lo más optimista posible con el movimiento Zeitgeist y con lo que podríamos hacer, que es de un potencial fenomenal, ahora mismo tenemos obstáculos colosales. No voy a tener hijos. ¿Por qué? ¿Por qué iba a decir tal cosa en primer lugar? No me sentiría bien. Me sentiría totalmente negligente y irresponsable ahora si trajera a otro ser humano. La mayoría de la gente cuando tiene hijos es por una noción tradicional y egoísta, una noción establecida. Es como vamos a tener hijos y una familia, al diablo con la capacidad de carga de la tierra, al diablo con el hecho de que podamos acabar pobres. Esto se ve en los parques a todas horas. Yo vivía en un parque, lo he visto innumerables veces. La gente no tiene ninguna relación con nada, no tiene educación en lo que respecta a qué hace funcionar a la sociedad, a los procesos que les alimentan. Por lo tanto, tienen hijos una y otra vez y siguen haciendo muchas cosas que no tienen relación con nada. Pero centrémonos en los niños. Para mí tener un hijo significa que de hecho digo, creo que el mundo va a estar en buena forma mientras mi hijo viva. Entonces pasa a ser, ¿qué pasa si mi hijo tiene un hijo? ¿Tendrá el mundo la integridad para mantener establemente también a ese niño? Esa es la pregunta. Eso es lo que todos los padres deberían preguntarse. No deberían tener hijos por sus necesidades egoístas, para poder tener una familia, y ser tradicional, e ir a la iglesia, y tener 2 hijos. Tiene que referirse a algo real. La humanidad tiene que comenzar a pensar en su relación con la Tierra. Hasta que no lo haga, estamos jodidos. Hemos creado una estructura económica, una estructura religiosa, filosófica, que estaba absolutamente disociada de todo lo tangible y real. Y estas ideologías serán las que destruyan a la especie humana y destruyan al planeta. Ya se ha convertido en una industria doméstica para algunos, vender libros y DVDs desacreditando a Zeitgeist. Hay gente con páginas web que utiliza publicidad y patrocinio para ganar dinero, y todo ello me parece francamente divertido. Zeitgeist 1 se basa en información preexistente. Todo en la película, no hay ninguna cosa que no provenga de alguna fuente. El aspecto más difamado es la primera parte, la sección de la religión. La religión comparativa. No es ningún misterio, se ha hablado de ello durante siglos. La religión se ha ido prestando entre sí. Las religiones tienen que prestarse cosas entre sí. ¿Por qué? Porque toda la información es consecutiva. Todo el conocimiento va en serie. Es ilógico pensar que la información de cualquier religión sea original. Y de hecho, he ahí su belleza, al buscar la fuente de la mayoría de las religiones establecidas, porque todas vienen de la naturaleza, todas vienen de ideas primitivas sobre las divisiones de la naturaleza. Tormentas, el sol obviamente, no es nada metafísico ni esotérico, es completamente obvio. ¿Acaso es un misterio que el sol haya sido idolatrado como una fuente de vida, que lo es? ¿Acaso hay algún misterio en todo eso? Obviamente no. En estos momentos nos estamos quedando sin petróleo, se nos va a agotar el gas natural. De hecho, simplemente todos los combustibles fósiles,
que supone la gestión de toda la sociedad. Toda nuestra sociedad está creada en su totalidad a partir de combustibles fósiles, desde los plásticos, y no me voy a meter en el tema, en que se lo cuestione, que se pare a pensar en lo que el petróleo y los combustibles fósiles impulsan, desde las luces que todos usamos, desde las centrales de carbón y gas natural, hasta lo que hace funcionar nuestros vehículos, hasta lo que comprende el tejido de la civilización industrial, son los combustibles fósiles. Y los usamos a una velocidad que excede con creces su renovabilidad, que toma millones de años. Nadie piensa en ello. Nadie piensa en ello porque el paradigma económico no lo permite. El valor fundamental de nuestra sociedad occidental, o sea, en Estados Unidos, el valor motivador central actual no es nada más que el consumo ciego. Los sábados son para ir de compras. Oí a alguien que decía una vez. ¿Sabes? Usé el Times Square como ruido en Zeitgeist Addendum por una razón. Si lo recuerdas, había ruido en las pantallas porque Times Square es el esquema del desperdicio absoluto, los ángulos más repugnantes de la humanidad. Ruido materialista. La humanidad no puede sobrevivir en un paradigma que requiere crecimiento infinito, que es en lo que está basado, como ya he dicho. Si no estás familiarizado con ello, piénsalo, todo lo que hacemos es comprar, consumir y consumir, es lo que mueve la economía. Si la gente deja de comprar, el PIB de todos los países baja. Bueno, cuanto más compremos, consumamos y desperdiciemos nuestros recursos, más rápido nos extinguiremos. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Cómo puede pararse esto? Eso es porque existe el movimiento Zeitgeist. Tenemos que poner una disposición filosófica a nuestro haber que diga, ¿sabes qué? Todos estamos en el mismo saco. Todos tenemos que sobrevivir en este planeta. Nos enfrentamos a grandes problemas y la única manera en que van a resolverse es comenzando a trabajar juntos. Todo el mundo necesita mudar sus ideas religiosas y mudar sus prejuicios capitalistas, socialistas, fascistas, comunistas preconstruidos. Necesitan deshacerse de todo lo que se les ha enseñado y hacerse una simple pregunta. ¿Qué mierda necesitamos para continuar sobreviviendo en este planeta sin horrores, guerras y sin continuar los patrones de todo lo que sigue ocurriendo? Como se ha denominado en todos nuestros materiales, el movimiento Zeitgeist es el brazo activista del proyecto Venus, impulsando lo que llamamos una economía basada en recursos. La economía basada en recursos es muy simple. No es más que un sistema estructurado en un enfoque de teoría sistémica. Para explicar este enfoque sistémico solo hay que mirar el planeta. El planeta es un sistema holístico. Así que el primer paso es muy simple. Lo reconocemos como un sistema y lo tratamos como tal. Tenemos que empezar a medir y controlar todos los recursos terrestres. No podemos ser tan estúpidos como para dar a las corporaciones la capacidad de controlar, por el beneficio de su grupo, los recursos que todos deberíamos merecer inherentemente. Todos los recursos del planeta deberían ser patrimonio común de la humanidad. No hay manera de crear una sociedad estable de otra manera. Así que al nacer en este planeta, lo heredas. El planeta es tu hogar. No un trozo de tierra con la ilusión de propiedad. No es una casa que crees poseer, no existe tal cosa como la propiedad. La idea de la propiedad es una restricción controlada. Está simplemente ahí para la clase dirigente, para asegurarse de que nadie interfiera con el hecho de que controlan casi todo. Por lo tanto, tenemos que controlar los recursos del planeta, tenemos que empezar a construir un sistema de producción y distribución que no esté basado en los caprichos del lucro, sino que basado en la manera más eficiente para hacer eso. Hay recursos en todo el planeta, obviamente. Debemos empezar a entender lo que tenemos que usar la ciencia y la tecnología para comenzar a orientar el uso de estos recursos de la manera más eficiente posible. Y por eso abogamos por el enfoque sistemático. Si nos motivamos en orientar nuestros recursos para cambiar la faz de la Tierra, en crear una economía de recursos, podríamos hacerlo muy rápido. El problema es, de nuevo, las establecidas ortodoxias y los mecanismos de autoconservación que significan nuestra muerte. El mercado libre es lo que va a matar a todo en este planeta. No es el libre mercado, sino en realidad el sistema monetario. Adquisición monetaria y el intercambio de la mano de obra por ingresos y la motivación de beneficiarse será lo que destruye a la humanidad. Debido a que todo lo que hace es tirar en la dirección de los que tienen el mayor poder. Ahora nos enfrentamos a un colapso ecológico, en particular un colapso energético. Nos enfrentamos a un colapso económico que está muy ligado al energético.
Nos enfrentamos al colapso de la mano de obra, que por supuesto está muy ligado al colapso económico. Y nos enfrentamos a lo que yo llamo la crisis criminal. La caída de la sociedad está ocurriendo y la gente dice, bueno, la economía se recuperará. Lo más peligroso que puede ocurrir ahora mismo es que la economía de Estados Unidos se recupere. Lo más peligroso que podría ocurrir ahora mismo es el uso de más recursos, porque lo único que eso conseguirá es acelerar la inevitable destrucción. Si más gente va a comprar muchos automóviles para ayudar a la economía, todo lo que eso conseguirá es llenar más depósitos de combustible, tomando todos los recursos del planeta. Se utiliza más gasolina, se desperdiciará más energía en la idea de consumo. Y nuevamente, esto es lo que nos va a matar. Por tanto, una economía basada en recursos intenta eliminar todas las prácticas insostenibles que tenemos ahora y crear un sistema holístico de gestión de recursos, de prioridad de la mano de obra. Ese es un punto importante. Piensa en el tiempo que la mayoría de la gente desperdicia en puestos de trabajo que no hacen absolutamente nada. Piensa en la energía que desperdicia un empleado en Wall Street que conduce desde Pensilvania todos los días desde su casa para poder ser comerciante en Wall Street, derrochando energía en algo que no significa nada, que desperdicia aún más electricidad y energía. Cuando comienzas a pensar así, cuando empiezas a ver la energía y recursos que se desperdician en acciones que no devuelven nada en absoluto, excepto por el egoísmo y valores consumistas y monetarios de ciertos individuos, pero que no devuelven nada a la sociedad, piensa en lo hermosa que sería una sociedad cuando comencemos a educar a la gente en los procesos naturales del medio ambiente, en la ciencia, la tecnología y la conservación de recursos. Y cuando la gente pueda participar en la sociedad a nivel profesional, en cosas que realmente importan. Eso sería cataclísmico. Eso sería increíble. Ver a la gente haciendo cosas que realmente tienen relevancia y que además les permitiría tener mucha más libertad. Para expresar esto de otra forma, la manera en que veo la supervivencia humana y su mecanismo de egoísmo, que existe, pero que es acelerado por nuestro sistema, es que hace un truco psicológico con lo que significa ser egoístas. El interés social debe convertirse en nuestro propio interés. En otras palabras, cuando yo invento algo, esto se le da a todo el mundo, para que lo puedan mejorar y utilizar. La invención no se acapara a través de patentes o marcas registradas, se entrega a todo el mundo. A su vez, lo que significa es que cada vez que alguien inventa algo más, o crea algo, o tiene una idea, eso también me llega a mí. Y así la humanidad se convierte en un solo organismo, se convierte en un sistema funcional. La gente me pregunta mucho acerca de la espiritualidad. Dicen, bueno, si no te gusta ninguna de las religiones establecidas, ¿eres espiritual de alguna u otra manera? ¿O algo así? El único tipo de espiritualidad realmente relevante es la comprensión de los procesos naturales y el orden natural del universo, por darle alguna jerga. Cómo funcionan las leyes naturales, la gravedad, cómo funciona el mundo en realidad. Dios solo está en las leyes de la naturaleza. Creo que ocurrirá un verdadero despertar espiritual cuando las personas comiencen a darse cuenta de que deben trabajar juntas, deben compartir sus recursos, tienen que empezar a entender que viven de este planeta, que recibe su luz del sol, de que hay fuentes de energía que son naturales y abundantes, que podrían ponerse a disposición de todos, que compartamos todo y trabajemos juntos. Porque eso es lo que exige el sistema. La Tierra lo exige. La especie lo exige para nuestra supervivencia. Y ese será un despertar espiritual, si quieres usar ese tipo de término. Vivimos en un mundo de tremendas posibilidades, posibilidades positivas. Sin embargo, todo apunta a lo que me parece ser la autodestrucción. Dadas nuestras estructuras preestablecidas económicas e ideologías actuales. De nuevo, capitalismo, socialismo, comunismo, fascismo, sistemas de creencias judeo-islámico-cristianas, todo eso no tiene ninguna relación con lo que realmente asegura la supervivencia de la especie. La triste realidad es que la humanidad va a tener que recibir muchos golpes antes de realmente comprender lo que es el movimiento Zeitgeist.
la economía basada en recursos y el proyecto Venus, de lo que habla Jacques Fresco. Nos conducen las presiones biosociales, o sea, que necesitamos problemas para despertar y querer cambiar las cosas. No quiero ver que la humanidad sufra. No quiero que la población disminuya por falta de energía y alimentos. No quiero que eso ocurra. Pero desgraciadamente sé que la mayoría de lo dicho ocurrirá. Hasta que la gente comience a despertar y reconozca un nuevo paradigma en el horizonte, al que debemos dirigirnos lo más rápido posible. Solo hay que ver la actual implosión económica. El gobierno de Estados Unidos, que debe 12 billones de dólares, al final es hasta gracioso. ¿Qué ocurrirá cuando deba 20 billones o 30 billones? Quiero decir, cuando el gobierno de Estados Unidos no pueda pagar el interés de todos los bonos vendidos en el extranjero y todas las deudas pendientes, entonces estamos teóricamente en bancarrota. ¿Qué crees que sucederá cuando China no reciba el dinero de Estados Unidos? ¿Qué crees que ocurrirá cuando Estados Unidos, ya que usamos el 25% de la energía mundial, se quede sin petróleo en Irak e invada a otros países de Medio Oriente, lo cual probablemente harán de antemano? Y China, por supuesto, que obtiene petróleo de Irán, dirá, ¿saben? No creo que les vayamos a permitir que se lleven el petróleo de Irán, porque nosotros también lo necesitamos y nos deben mucho dinero. Nos está empezando a molestar. ¿Crees que una guerra entre estas superpotencias es posible? Creo que la Tercera Guerra Mundial podría ser muy, muy posible. Y esta guerra será real. Esto no será como la Primera y Segunda Guerra Mundial, planificadas, basadas en realineamiento geopolítico y diversas apropiaciones de recursos. Esta guerra sería por la supervivencia de distintos países. Y espero que no suceda. Sinceramente espero que todo esto esté equivocado y sea falso. Pero solo hemos de mirar las tendencias. Sea como sea, acabaremos en un sistema que no se basa en el dinero como hoy. ¿Por qué? Porque los historiadores del futuro lo comprenderán como la causa íntegra y fundamental de la destrucción de la civilización como la conocemos. Esto se comprenderá en el futuro. Los historiadores mirarán el pasado y dirán, ¿qué mierda? Creaban materiales, los vendían para beneficio de las corporaciones, una, otra y otra vez, sin referencia alguna a lo que tenía el planeta, protocolos de reciclaje y demás. ¿Quemaban combustible fósil 1 millón de veces más rápido que su renovabilidad real? Se reirán de nosotros, preguntándose qué clase de estúpida especie primitiva éramos, si es que sobrevivimos hasta ese punto. Así que odio sonar condescendiente y negativo y soltar toda esta retórica, pero estoy bastante contraído, aunque intento no estarlo. Solo quiero dejar claro que el sistema en el que vivimos es una farsa. Es un sistema falso y la falsedad se encuentra en que no es sostenible. Así de simple. Y proponemos una economía basada en recursos. Espero que todo el que vea esta película vaya a www.thezeitgeistmovement.com y comprenda lo que hacemos. Espero que todo el mundo allá afuera acabe comprendiendo que o cambiamos o morimos.